están cuadrando aquí el tema, un tema técnico de la presentación. Yo represento a Laboratorios Nutrabiotics, un laboratorio pionero en medicina funcional en América Latina, basada en la evidencia. Hoy tenemos el gran gusto de haber invitado a un médico internista que también es especializado en medicina funcional. Lo que nos mueve como compañía es poder brindarles a los médicos especialistas como ustedes información del más alto nivel y siempre basada en la evidencia. El doctor Eliseo Chirinos es médico por la Universidad Nacional de San Agustín, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en medicina funcional por la Universidad EAFIT de Bogotá, Colombia, máster en microbiota humana por la Universidad Tecnológica de España, médico internista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y médico asociado al Institute for Functional Medicine del Cleveland Clinic de Estados Unidos. Recibamos con un aplauso al doctor Eliseo Chirinos. Muchas gracias, es un honor y es muy agradable estar acá compartiendo algo de información con ustedes. A ver. Quiero empezar por esto. Nosotros tenemos hoy en día una pandemia prácticamente de enfermedades crónicas, muchas de ellas, pero ahora vamos a centrarnos un poquito más en la parte inmunológica. Como vemos acá en las imágenes, las enfermedades autoinmunes han ido creciendo con el tiempo. Desde más o menos los últimos 40 años, las enfermedades prácticamente han duplicado todas su prevalencia. Y esto, algunas personas podrían comentar que es porque ha aumentado la expectativa de vida y por lo tanto vamos a empezar a presentar más enfermedades autoinmunes. Puede tener algo de cierto, pero hay muchas de las enfermedades autoinmunes que se van a presentar en edades tempranas, ¿ya? En mujeres, por lo general, muchas de ellas, en edad joven, en adultas jóvenes o en adolescentes inclusive, que no tiene que ver con la expectativa de vida. Hay otros que me podrán decir, pero claro, nosotros tenemos ahora más capacidad de diagnóstico, ya tenemos muchos más elementos para poder diagnosticar esas enfermedades que probablemente antes no se hacían y el paciente padecía y fallecía por enfermedades crónicas que ahora estamos diagnosticando mejor. Y sí, yo creo que eso sí es muy cierto. Muy probablemente es más cierto en esclerosis múltiple, quizás también es cierto en lupus eritematoso sistémico, pero ya no es tan cierto, por ejemplo, en artritis reumatoide, que es muy fácil de diagnosticar cuando avanza. Y tenemos ya la deformidad que hace que cualquiera se dé cuenta sin necesidad de tener gran tecnología para hacerlo. Y tampoco es tan cierto en diabetes tipo 1, ya que se va a presentar en los niños y hay una alta tasa de mortalidad si es que no se diagnostica prontamente. Y es muy sencillo sacar un examen de glucosa para diagnosticarlo. Entonces, si bien es cierto hay muchos otros factores alrededor, hay que notar que sí, nuestras enfermedades autoinmunes están cada vez más prevalentes. Y un problema más importante que la prevalencia de las enfermedades autoinmunes es este de acá. Es el control de las enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico, es un cuadro que pongo de lupus, pero se puede repetir en muchas enfermedades autoinmunes. Si hablamos de lupus eritematoso sistémico, acá le he puesto tratamiento convencional, que es, digamos, el tratamiento, entre comillas, más simple para el lupus, que es utilizar corticoides más hidroxicloroquina. Y hablamos de un paciente que tiene control parcial, solamente parcial de la enfermedad, más o menos en 24.4%. Y cuando agregamos terapia biológica, y de ellos cualquier fármaco de la terapia biológica, pero los que tienen mayor efecto pueden mejorar esto hasta más o menos un 37%. Es decir, el control parcial de la enfermedad todavía viene siendo muy pobre. O sea, no solamente tenemos más prevalencia de enfermedades autoinmunes, sino que cada vez están menos controladas. Y ni qué decir si hablamos de control total. En la ponencia anterior se hablaba de remisión de enfermedad. En lupus es muy difícil hablar de remisión de la enfermedad. Un paciente que esté con lupus un año sin tratamiento y sin recidivas es muy poco frecuente. Quizás alguno haya tenido uno que otro paciente, sí puede suceder, pero es poco frecuente. Y acá lo dice la estadística. Si hablamos de remisión de la enfermedad, puntajes muy bajos, 6%, 16%, incluso con la mejor terapia, con la mejor tecnología, con todos los avances que tenemos hasta el momento, con la medicina basada en la evidencia a nuestro lado, y a pesar de eso no estamos logrando controlar estas enfermedades. Entonces hay que reparar en que las enfermedades crónicas, todas realmente, pero dentro de ellas las enfermedades autoinmunes, están cada vez más prevalentes y están siendo muy poco controladas a pesar de todo lo que estamos haciendo. Y acá tenemos que sentarnos un poquito a pensar qué está pasando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no estamos logrando controlar la prevalencia? ¿Por qué no estamos logrando controlar la enfermedad propiamente dicha? Hay algo que no estamos viendo. Y yo creo que acá es, como internistas, nos corresponde a nosotros, como decían los dibujos animados, ver más allá de lo evidente.
No solamente centrarnos en qué fármaco dar al paciente, sino ver qué más yo puedo hacer por mi paciente, además de la terapia farmacológica convencional. ¿Ya? Y bueno, cuando yo pasaba visita y era estudiante o residente, siempre había un colega internista mayor que nos decía, ¿no? La fiebre no es igual a ausencia de ceftriaxona. Porque muchas veces, sobre todo en emergencia, sucede que el paciente viene con fiebre, con malestar general y síntomas que sugieren la posibilidad de una infección, y a pesar de que no se diagnostica propiamente una infección, muchas veces se tiende a dar un antibiótico por si acaso. Yo podría acuñar un término que quizás no es tan valedero como el anterior, pero también tiene algo que ver. Las enfermedades autoinmunes no son un signo de deficiencia de corticoides. Entonces, solamente nos vamos a centrar en dar tratamiento corticoideo y o terapias similares a un paciente con enfermedad autoinmune, probablemente no lo estamos haciendo bien. Y eso la estadística lo refuerza. No se está logrando controlar lo que se tiene que controlar. Y bueno, volvamos a nuestros traumas de la etapa universitaria, toda la bioquímica. Y la bioquímica nosotros nos aprendíamos el ciclo de Krebs y nos dábamos cuenta que ese era un pedacito, que se conectaba con otro pedacito de acá y con otro pedacito de allá. Y al final este es un gráfico simplificado de cómo es el metabolismo humano, muy simplificado. Muchos elementos del metabolismo humano requieren de la producción de ATP y otros requieren cofactores. ¿Sí? Y nosotros, si se acuerdan un poquito de la parte bioquímica, necesitamos como cofactores un montón de elementos, minerales, magnesio, calcio, fósforo, y todo eso servía para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y claro, si nosotros tenemos en nuestro cuerpo esas sustancias en cantidad adecuada, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de su deficiencia. Pero cuando ya empieza a haber un poquito de deficiencia, ahí empezamos a tener problemas. Y lo peor es que muchas veces esas deficiencias son subclínicas, ¿ya? Y por ejemplo, hay deficiencias que son muy complicadas de evaluar. Si me pongo al caso del magnesio. Si nosotros tenemos deficiencia de magnesio, hay que saber que el magnesio es un ion que es intracelular. Cuando yo hago dosaje sérico de magnesio, estoy viendo lo que mi cuerpo saca a la circulación para la función de este. Y no estoy viendo cuánto tiene mi cuerpo de verdad. ¿Y de dónde viene el magnesio? Viene de las plantas. ¿Y de las plantas de dónde lo sacan? Del suelo. Y si este suelo lo hemos cultivado 100 veces con las plantas y cultivado y cosechado, probablemente hay deficiencia de magnesio en el suelo. Y probablemente nosotros también la tengamos. Y así, con muchos otros cofactores que estamos teniendo. Entonces, es importante que nosotros tratemos de no ver la medicina como una relación causa-efecto. Como en medicina hacemos. En medicina interna nosotros vemos un paciente y decimos diagnóstico diferencial y sacamos 30 diagnósticos diferenciales. Y todos los demás colegas de las otras especialidades se burlan de qué tanto nosotros podemos hablar y armar sobre un solo paciente, ¿no? 2 horas pasando visita con un solo paciente, que es muy complejo. Y entonces, en el tratamiento de nuestros pacientes, creo que también tendríamos que aplicar un poquito eso. Decir, oye, este paciente quizás es un poco más complejo de lo que yo estoy viendo y quizás hay cosas que no estoy evaluando bien, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas. Y bueno, cuando hacemos una pequeña revisión de qué otros factores podrían estar influyendo en la autoinmunidad, tenemos este pequeño resumen. A ver, no logro ver. La susceptibilidad genética. ¿Ya? Sabemos que nosotros nacemos con cierta predisposición a hacer algún tipo de enfermedad autoinmune, ¿ya? Y eso no lo vamos a poder modificar, lamentablemente. La microbiota intestinal, la microbiota en general y dentro de la microbiota intestinal. Y hoy en día hay miles de publicaciones anuales sobre microbiota intestinal y su relación con prácticamente todas las enfermedades, dentro de ellas las enfermedades autoinmunes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una microbiota que es, entre comillas, muy agresiva con nuestro sistema inmune, va a tener cierto enfrentamiento y va a hacer que el sistema inmune tienda a hacer más algún tipo de reacción. Dentro del sistema inmune quizás los linfocitos son los más importantes, a una reacción un poquito más inflamatoria, TH1, TH17. Y si tenemos una microbiota más equilibrada, va a estimular al sistema inmune a que haga un tipo de reacción más tipo TH2, quizás más tipo T reguladora, que tiene menos autorreactividad. Y esto ya hay mucha investigación sobre eso y cómo nosotros modulando la microbiota podemos mejorar algunos tipos de enfermedades del corte inmunológico, tanto autoinmunes, alérgicas, autoinflamatorias y similares. Por acá tenemos nuestra dieta, la dieta mediterránea. Y dentro de ellos, si bien es cierto, hay muchos factores, el que podría yo resaltar es el balance que tenemos entre ingesta de omega 3 y omega 6. Las grasas que nosotros ingerimos entre omega 3 y omega 6 deben tener cierto equilibrio. Si recordamos bien, los omega 3 nos sirven para formar unas sustancias que se llaman resolvinas. Y las resolvinas ayudan para que justamente cuando hay un proceso inflamatorio empiece la resolución de este. Si no tenemos buena cantidad de omega 3 y tenemos muchos más omega 6, vamos a empezar a tener muchas más prostaglandinas. Y empezamos a tener un proceso inflamatorio descontrolado sin una contraparte. Y nuestra alimentación cada vez es menos rica en omega 3, por ejemplo, si hablamos de la dieta mediterránea. Hablamos de toxinas ambientales, mercurio,
derivados de plástico, los talatos, el BPA, que afortunadamente ya lo retiraron del mercado. Pero todos estos contaminantes van a hacer una disrupción de mi sistema inmunológico. Esos contaminantes se van a guardar en el tejido graso, muchos de ellos. Y nuestro cuerpo, sabiamente, cuando viene uno de esos contaminantes, nos hace producir más tejido graso para que se quede ahí guardadito y no afecte a nuestros demás órganos y sistemas, sobre todo el sistema nervioso. Entonces hace esa disrupción endocrina y empezamos a tener aumento de peso, por ejemplo. Y si hablamos de algunos otros, de los microplásticos específicamente, se ha encontrado, por ejemplo, tejidos de microplásticos, se han encontrado microplásticos en tejidos de nuestra tiroides. Y claro, si tenemos moléculas de tiroides que tienen moléculas de microplásticos, esas moléculas ya no son normales, esas proteínas de la tiroides ya no son normales. Nuestro cuerpo ya no tiene esa tolerancia inmunológica frente a ellas y va a empezar a haber algunos fenómenos de autorreactividad y se ha relacionado estadísticamente que la exposición a microplásticos podría aumentar la enfermedad tiroidea autoinmune, dentro de muchas otras posibilidades que tenemos en el ambiente. Factores del estilo de vida. La falta de actividad física, por ejemplo, la falta de sueño. A nosotros de niños nos decían, el niño tiene que leer y tiene que estudiar y tiene que dormir bien para que sus conocimientos se fijen durante el sueño. Lo decían los abuelitos, ¿ya? Y no dejaba de ser cierto. Se ha visto, por ejemplo, que los atletas que quieren ganar masa muscular, si no duermen bien, no van a ganar masa muscular. Es que durante el sueño se van a empezar a producir esos procesos regenerativos y esos procesos de reparación. Y nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, si está siendo dañado, nuestra mitocondria, si está siendo dañada, ¿en qué momento se va a reparar? Va a hacerlo durante el periodo de sueño, por ejemplo, si hablamos del estilo de vida. Perdón. Infecciones. ¿Ya? Hay virus que son conocidos por tener relación con autoinmunidad, ¿sí? Y hay bacterias que también están ahí. Yersinia enterocolítica, Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, el propio virus del VIH. Hay exposiciones microbianas, tanto bacterianas como virales, y probablemente muchas parasitarias y micóticas que todavía no las tenemos en el radar, que están influyendo sobre nuestra autoinmunidad y muchas de ellas también sobre la capacidad de que nosotros desarrollemos neoplasias. ¿Ya? Hay unas muy bien demostradas en las neoplasias, ¿no? El Helicobacter pylori, el virus del papiloma humano, por ejemplo. Esos también son otros factores a tener en cuenta. Y por acá les pongo la deficiencia de vitamina D. ¿Ya? Bueno, si nosotros hablamos de vitamina D, vamos a desarrollarlo un poquito más después, pero hay que saber que sí se ha visto que estadísticamente las personas que tienen menos niveles de vitamina D van a tener más riesgo de tener enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y eso lo vamos a desarrollar en un momento. Acá les pongo esto como dato curioso. En el año 1903 se le da el premio Nobel a Niels Reiber Finsen. ¿Y por qué se le da el premio Nobel? Porque él empezó a desarrollar terapias para enfermedades infecciosas, entre ellas principalmente la tuberculosis, por exposición solar. ¿Ya? Los pacientes se exponían al sol, estamos hablando principalmente de tuberculosis ósea y tuberculosis de piel, no tanto de tuberculosis pulmonar, pero los exponía al sol como parte de su tratamiento terapéutico. Y bueno, desde su observación de ese momento, con el nivel de evidencia que se podía manejar en ese momento, le impresionaba que sí había mejoría de los pacientes. Y eso le valió ganar el premio Nobel. Y como dato curioso adicional, bueno, yo estudié en la Universidad de San Agustín de Arequipa, y en Arequipa el hospital madre es el hospital regional, Honorio Delgado Espinosa, que era un hospital que en sus inicios fue creado como un hospital para pacientes tuberculosos. Y dentro de ese hospital, en los extremos de los pisos, no es esta imagen, pero se parece, existen unas estructuras que les llaman solarios. ¿Ya? Y ese solario es una zona del hospital que tiene vidrios por todos lados, donde justamente los pacientes con tuberculosis se exponían, basados en esta experiencia previa de Finsen. ¿Ya? Entonces, se vio que la exposición solar podría tener algún tipo de beneficio en el sistema inmunológico. Y, por ejemplo, también está demostrado que las personas que se exponen al sol tienen menos brotes de psoriasis. Eso también está bastante documentado. Entonces, hay que ver, la exposición solar algo tiene que ver con mi sistema inmunológico. ¿Y por qué? Y por ahí que se empieza a hablar de la vitamina D. Porque claro, la vitamina D la fabricamos nosotros en la mayor cantidad. ¿Y cómo la fabricamos? Por la exposición solar. Es una vitamina que ahora ya le consideramos una hormona esteroidea, ¿ya? Derivada del colesterol, y que va a tener ciertos pasos de transformación. La exposición solar va a dar el primer paso de transformación, y después va a tener un paso a nivel del hígado, otro paso a nivel de riñón, hasta tener su forma activa. Otras fuentes importantes son las fuentes alimentarias, aunque hay que saber que la fuente alimentaria no tiene muy buena cantidad de vitamina D, desafortunadamente. Y dos detalles importantes sobre la vitamina D.
Uno, es que la vitamina D, de hecho la conocemos todos porque la deficiencia de vitamina D da raquitismo. Eso es lo que yo aprendí en secundaria y después me lo reforzaron en la universidad. Y claro, tiene efectos no genómicos que tienen que ver con el metabolismo del calcio principalmente. Pero la vitamina D también tiene efectos genómicos. De hecho, muchas células tienen un receptor de vitamina D. Este es el receptor de vitamina D. Y va a dar lugar a una señalización intracelular y a nivel del núcleo va a dar lugar a transcripción de algunos genes y se van a expresar muchas proteínas con diferentes funciones. Vamos a desarrollar algunas de estas. Algunos hitos sobre cómo nosotros empezamos a descubrir la vitamina D. Fíjense, les hablaba del premio Nobel de 1903. Y acá estamos en el 1919, después del premio Nobel. O sea, el premio Nobel hacía su helioterapia y no sabía muy bien cómo era la cosa, por qué lo estaba haciendo. En 1919 estábamos en una época en la cual había raquitismo. Históricamente se considera que podía ser por el encerramiento al que habían sido sometidos los niños debido a la revolución industrial. Los padres salían de casa, estábamos en ciudades que podían tener cierto peligro y se quedaban los niños encerrados en casa, todo el día, sin exposición solar. Y se empezaba a ver que había deformidades óseas. Entonces ya se empieza a hablar de raquitismo ahí. Después se empieza a ver que la luz solar podría tener un rol en la prevención del raquitismo. Y se empieza a notar que hay una relación, hay raquitismo, luz solar, pero todavía no se conocía la vitamina D. Es hasta 1928 cuando recién se aísla ese factor antirraquítico conocido como vitamina D. De ahí recién empezamos a hablar de esta vitamina. Después ya empezamos a ver la estructura química, que es una hormona esteroidea, ¿ya? Y ya se empieza a conocer un poquito más de esto. Fíjense que en 1979 recién empezamos a ver que existen receptores de vitamina D. Hasta por acá decíamos, actúa en el hueso, efectos no genómicos, ¿ya? Y solamente pensábamos en hueso cuando escuchábamos vitamina D. Pero ya en el 79 empezamos a hablar de receptores de vitamina D, fíjense en linfocitos T, en macrófagos, células dendríticas, y ya se está planteando que tiene un papel en la regulación inmunológica. Entre el 80 y el 90 ya se empieza a ver que la vitamina D podría tener sus efectos inmunomoduladores de acuerdo a un equilibrio entre la respuesta tipo TH1, que es inflamatoria, y la respuesta T reguladora, que es de tolerancia. Y ya empezamos después a ver una relación con las enfermedades autoinmunes, y se veía que la deficiencia de vitamina D aumentaba el riesgo y también aumentaba la enfermedad de enfermedades autoinmunes, muchas de ellas que ya las hemos visto. Entonces ya se empezaba a conocer un poquito más de eso. Y después, ya ¿qué quedaba? Si ya empezábamos a ver que había cierta relación estadística, cierta correlación ahí, empezaba a hacer algún tipo de intervención. ¿Qué tal si nosotros empezamos a dar vitamina D y vemos qué tal responde el paciente? Y ya se empieza a ver respuesta clínica en pacientes. ¿Sí? Todavía falta mucho por saber desde el punto de vista clínico. Los ensayos, para que sean valederos, tienen que ser muy grandes, muy repetitivos, en diferentes latitudes, con diferentes concentraciones, pero ya estamos en ese camino. Y creo que ese camino ya está bastante avanzado. Y bueno, todos nos acordamos de una manera a veces amarga de esta pandemia que padecimos, que es la pandemia del COVID. Y es en este momento que la vitamina D vuelve a cobrar importancia. Mucha gente empezaba a hablar de la vitamina D justamente a raíz de esta pandemia, porque hubo estudios de correlación estadística donde se veía que tener un buen nivel de vitamina D se asociaba a tener un COVID leve. Y tener niveles bajos de vitamina D se asociaba a tener un COVID más severo. Y si nos acordamos de la fisiopatología del COVID, en el COVID el problema no era tanto el virus. Y si hablamos de nuestra respuesta inmune, no era tanto nuestra respuesta inmune que fuese muy deficiente, sino por el contrario, que fuese una respuesta inmune muy agresiva. Y es lo que producía toda esa cascada de citoquinas y producía todo el problema inflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, nuestra vitamina D lo que estaba haciendo en estos pacientes muy probablemente es disminuir esa reactividad, esa agresividad de nuestro sistema inmunológico. Entonces, quiero denotar eso, que probablemente la vitamina D en este tipo de patología como el COVID no tenía tanto la función de mejorar la respuesta inmunológica, sino por el contrario, de hacerla más tranquila, ¿ya? Menos reactiva. ¿Y por qué le dicen hormona a la vitamina D? Porque se ha visto que la vitamina D actúa en muchos niveles, y no solamente actúa en muchos niveles, sino que se produce en más órganos de los que antes pensábamos. Acá es un cuadro para comparar qué órganos o qué células tienen receptores de vitamina D y cuáles producen vitamina D, o por lo menos producen un paso de la producción de vitamina D. ¿Sí? A nivel endocrinológico, las células beta pancreáticas, acá está muy importante, está muy reconocido, y hoy en día la última guía del 2024 de la Sociedad Endocrinológica de Estados Unidos también reconoce que en los pacientes con prediabetes hay que dar vitamina D porque su deficiencia podría aumentar el riesgo de que se desarrolle una diabetes posteriormente. En la parte musculoesquelética es donde estuvo más estudiado anteriormente, principalmente a nivel óseo.
En la parte cardiovascular, en los miocitos del corazón, hacen un paso de conversión de vitamina D, también tienen receptores de vitamina D. A nivel gastrointestinal, principalmente el tejido linfoide produce vitamina D, pero también tiene efecto en diferentes puntos del sistema gastrointestinal. A nivel reproductivo, se ha relacionado la deficiencia de vitamina D con infertilidad, tanto en varones como en mujeres. ¿Ya? Entonces también tenemos una influencia importante ahí. En piel, los queratinocitos tienen receptores de vitamina D, los folículos capilares tienen receptores de vitamina D, y por ahí que se está buscando esa relación que teníamos en la exposición solar con menor incidencia de psoriasis, o menores brotes de psoriasis, ¿no? Que por ahí la vitamina D podría ser el factor del sol que nos hace disminuir esos brotes de psoriasis. E incluso, si bien es cierto, no está graficado acá, en la parte de desarrollo de neoplasias, hay quienes están discutiendo hoy en día qué tanto es el riesgo de neoplasias cuando yo me expongo al sol y qué tanto es el beneficio que estoy teniendo, porque se ha visto que la vitamina D también está relacionada con menor producción de algunas neoplasias, próstata, colon, mama. Entonces ahí se está discutiendo qué tanto de verdad sí serviría exponerse un poquito más al sol. Y en el sistema inmunológico, que es lo que nos trae hoy en día, macrófagos y monocitos producen y tienen receptores de vitamina D, células dendríticas, todas estas son células de la inmunidad innata, pero también los linfocitos, que son células de la inmunidad adquirida, que son las que nos van a llevar a las enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos diferentes focos de vitamina D y diferentes receptores. Y bueno, esta diapositiva es un poquito cargada, pero sobre todo lo que quisiera resaltar acá es, la vitamina D tiene efecto en todas las células del sistema inmunológico. En las células de la inmunidad innata tiene un efecto antiinflamatorio principalmente, y en las células de la inmunidad adquirida, especialmente en los linfocitos T, lo que suele hacer es que haya más células de tipo linfocito T regulador. Cuando el linfocito tiene que diferenciarse, se diferencia hacia TH1, TH2, a T regulador, TH17, ¿ya? Dentro de ellos, los T reguladores son los que van a frenar los fenómenos autoinmunes. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la vitamina D en ese punto. Son muchos otros mecanismos por los cuales la vitamina D actúa en el sistema inmunológico, de hecho es muy complejo, pero yo creo que el más importante es este, y por eso lo estoy resaltando en este caso. Y acá igual, esa tabla es un poquito más compleja, pero también nos ve diferentes mecanismos por los cuales la vitamina D frena la inflamación. Por ejemplo, acá, me hace que tenga una respuesta TH2 más intensa, frena la respuesta TH1 y TH17, derivada de la interleuquina 17, potencia la formación de linfocitos T reguladores, y los linfocitos T reguladores disminuyen las células autorreactivas. Por todos esos mecanismos, la vitamina D tendría a reducir la inflamación. Y si nosotros tenemos deficiencia de vitamina D, vamos a empezar a tener inflamación crónica. De acá la inflamación crónica, fíjense que aumentan algunos mediadores. La expresión del factor nuclear kappa beta, ese que ya es un poquito más conocido hoy en día, ¿ya? Que media muchos de los fenómenos inflamatorios que tenemos en nuestro cuerpo. Factor de necrosis tumoral. Por acá, si no tenemos vitamina D, vamos a empezar a tener menos resolvinas. O sea, no solamente la deficiencia de omega 3 me disminuye las resolvinas, sino esa correlación que tiene con la vitamina D en cuanto a sus procesos bioquímicos. Y por acá, autoinmunidad. La deficiencia de vitamina D va a aumentar las células presentadoras de antígeno, va a hacer que tengamos más linfocitos TH17 y neutrófilos activados, ¿ya? Va a empezar a hacer que se expresen más los DAMPs, esos marcadores de daño, ¿ya? Vamos a empezar a tener reactividad cruzada de autoanticuerpos, ¿ya? Y todo esto, inflamación crónica y autoinmunidad que tiene relación con la deficiencia de vitamina D. Ahora, mucho de esto que les estoy presentando se está viendo desde un punto de vista preclínico. Laboratorial, pruebas in vitro, pruebas in silico, pero ¿qué tanta aplicación tiene esto desde el punto de vista clínico? Pero lo que a nosotros nos interesa, al final y al cabo, cuando enfrentamos a un paciente, es la parte clínica, ¿sí? Y sí hay estudios clínicos sobre eso. Por ejemplo, este es un cuadro, una revisión sistemática de pacientes con lupus, ¿ya? Detallitos importantes. Todos estos tenían una deficiencia de vitamina D al ingreso. Fíjense la media, 11, 14, 17, 15, 16, 19. Si recordamos un poquito, en nuestro medio se considera una deficiencia de vitamina D por debajo de 30 o de 20. Algunos llaman deficiencia, insuficiencia. En general 30, 20 son los dos puntos de corte que estamos teniendo. Todos esos estaban deficientes de vitamina D. Y después de dar tratamiento con vitamina D a diferentes dosis, 2.000 unidades, 50.000 unidades semanales, 5.000 unidades por día, 50.000 unidades por semana, diferentes dosis de vitamina D, se lograba que después de un periodo de más o menos 12 semanas, 9 semanas, 12 semanas, acá 24 semanas el más largo, pero 24 semanas no es ni medio año, no es un tiempo muy prolongado, se lograba bastante mejoría desde el punto de vista clínico, en scores como el Selene-Sledai, ¿ya? Se definía se mejoraba varios factores de la actividad del lupus.
Entonces, sí empezamos a tener respuesta clínica. Nos falta mucho por trabajar, pero ya tenemos respuesta clínica en vitamina D, aunque todavía los ensayos son muy cortos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lupus es una enfermedad crónica, y cuando yo le hago seguimiento a mi paciente con lupus, le hago un seguimiento de años, no de algunas semanas, pero ya empezamos a ver esa luz. Algo está sucediendo en ese caso. Y no solamente en lupus. Por ejemplo, para poner algo más de enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple. El tener un mayor valor de vitamina D se asocia a una disminución de las recaídas por esclerosis múltiple. Acá sí denoto que son unidades diferentes, son nanomoles por litro. Y nosotros utilizamos nanogramos por mililitro en nuestro medio. La tasa de conversión más o menos es al 40%. O sea, 100 de acá equivale a 40 de las unidades que utilizamos en nuestro medio. Entonces acá estamos hablando de personas que tienen 40 de concentración de vitamina D, más de ese 30 que se considera deficiencia, ¿ya? Y acá algunos que tienen hasta 120. Y cuando las personas reciben vitamina D versus placebo, se ve que también hay mejoría en disminución de recaídas en esclerosis múltiple. Entonces sí estamos teniendo varios ensayos clínicos que nos demuestran beneficio en eso, desde el punto de vista ya clínico propiamente dicho. Y ahora, ¿qué dosis? Esa es otra pregunta importante a tener en cuenta, ¿no? O a qué concentración deberíamos llegar de vitamina D, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los niveles de deficiencia o insuficiencia, estamos hablando de que la vitamina D no me altere el metabolismo del calcio. Si yo tengo vitamina D muy baja, va a empezar a aumentar la paratormona por un fenómeno de contrarregulación dependiente del calcio. Entonces, en nuestro medio, cuando hablamos de deficiencia de vitamina D, estamos hablando de niveles en relación con su metabolismo del calcio, no con el metabolismo desde el punto de vista inmunológico, endocrinológico y todos los demás, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, muy probablemente los niveles que estamos manejando, que son para el metabolismo del calcio, son menores de los niveles que necesitaríamos para una mejor función del sistema inmunológico. Acá, para poner un ejemplo, en esos estudios, en pacientes con lupus, se logró concentraciones de vitamina D al final. Acá pongo 129 promedio nanomoles por litro, ¿no? Que si hemos visto el 40% convertirlo a nuestro medio, sería más o menos, por ahí estamos hablando de 70, ¿sí? 70, 80, 70, 60 y tantos de concentración, y acá igual, ¿sí? 50 y tantos, 60. Estamos hablando cerca de 60. Y muchas personas hoy en día consideran que una concentración de vitamina D ideal para que sirva al sistema inmunológico debería ser alrededor de 60 nanogramos por mililitro. ¿Okay? Entonces acá en lupus se está viendo que estamos logrando concentraciones altas. Partieron una concentración que era más o menos casi la tercera parte, triplicaron esa concentración y se veía que haya, por ejemplo, disminución de los anticuerpos anti-DNA. Entonces, hoy en día estamos hablando ya de metas mucho más altas. Y a pesar de hablar de metas mucho más altas, si nosotros nos centramos solamente en las metas convencionales que se ven derivadas del metabolismo del calcio, ya tenemos deficiencia. Acá, pacientes con deficiencia de vitamina D menor de 20 y los de insuficiencia que están entre 20 y 30. Niños, adultos y adolescentes. Esos están en deficiencia. 47% en niños, menos de 20 de concentración. ¿Ya? O sea, muy por debajo incluso de lo ideal para el metabolismo del hueso. Y tenemos casi la mitad. Si sumamos, estamos hablando de 80%, quizás tamaños similares de insuficiencia de vitamina D. Es mucha la deficiencia que tenemos hoy en día de vitamina D. En mi práctica diaria, que realmente no es una revisión sistemática ni nada parecido, no he logrado ver algún paciente que no se suplemente que supere el 40 de vitamina D. La gran mayoría está por debajo de 30. Y yo diría casi la mitad los veo hasta por debajo de 20. ¿Ya? Bueno, estamos en una ciudad como Lima, que es una ciudad que no tiene buena exposición solar todo el año, prácticamente estamos en invierno, podría explicarse eso, pero también veo pacientes que a veces vienen del norte, Piura, Tumbes, zonas que tienen más exposición solar, y si bien es cierto, normalmente tienen un poquito más que los limeños, tampoco es que la tengan en tan buen nivel la vitamina D. Entonces es muy prevalente la deficiencia. Y por eso es que la guía de la Sociedad de Endocrinología nos dice, ¿saben qué? No midamos vitamina D, hay que darle frente de tratamiento, de acuerdo a los grupos de riesgo que tenemos. Niños y adolescentes que queremos disminuir el riesgo de raquitismo o infecciones respiratorias, démosle entre 300 y 2000 unidades diarias. Embarazadas, para disminuir preeclampsia, muerte intrauterina, parto prematuro, bebés pequeños para la edad gestacional, mortalidad neonatal, démosle entre 600 y 5000 unidades. En prediabéticos, que queremos que eviten la progresión a diabetes, dale entre 800 y 7000 unidades. Y en adultos mayores de 75 años, disminuye mortalidad por todas las causas, 400 a 3000 unidades. Es la guía de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, basada en la evidencia. Entonces ellos ya sugieren no medir de base. ¿Ya? Y alguno dirá, pero cuando damos vitamina D, por ejemplo, algunos productos que tienen calcio más vitamina D suelen tener 400 o 800 unidades. ¿Ya? Y acá están hablando de 5000 unidades diarias. ¿Qué tan peligroso es eso? Si la vitamina D es una vitamina liposoluble, ¿sí?
Cuando nos hablaban del paciente que recibe demasiada vitamina del complejo B, decían, el paciente que recibe mucha vitamina del complejo B, lo único que va a lograr es una orina más cara. Es una frase que había escuchado yo anteriormente, porque todo se iba por la orina y nuestro riñón nos salvaba de esa sobrecarga. Y en vitamina D, que es liposoluble, nuestro riñón nos salva. ¿De verdad es tan segura? Esa es una pregunta interesante. La vamos a responder en un ratito. Pero bueno, primero, si es que nosotros hablamos de producir 1000 unidades de vitamina D en exposición solar, fíjense, necesitaríamos una exposición de 15 a 25 minutos de toda la cara, parte anterior y posterior, y por lo menos antebrazos y parte de brazos, parte anterior y posterior, para producir 1000 unidades. Si hablamos de 5000 unidades, 5 veces esto. Estamos hablando de 2 horas y media probablemente de exposición todos los días, ¿ya? Y probablemente muchos de nosotros salimos de la casa, caminamos a la cochera, salimos de la cochera del lugar donde trabajamos, llegamos al hospital y a veces en la clínica, cochera, ascensor arriba. Ni una sola exposición al sol durante el día. Entonces ya se hace un poquito complicado. Y la otra contraparte, que todavía hay temores, y creo que todavía los temores pueden ser justificados hasta que se demuestre lo contrario, ¿y qué tal si esto me aumenta el riesgo de cáncer de piel? Entonces, en ese periodo, en ese pequeño espacio de incertidumbre tenemos que estar trabajando. Entonces, se hace un poco difícil que logre yo las concentraciones o los aportes de vitamina D que necesito solamente por exposición solar. Veamos otra estrategia. La alimentación. Los alimentos también tienen vitamina D. Entonces, ¿qué tal ahí? Pero fíjense, alimentos que normalmente no consumimos mucho. Setas, por ejemplo, tienen buena cantidad de vitamina D, pero no las consumimos mucho. Al otro, salmón, que quizás por ahí se consume un poquito más seguido. Fíjense, el salmón silvestre, 988. El salmón de cultivo, ese que está en criaderos, mucho menos. Porque los animalitos pues obtienen la vitamina D, o tienen los precursores para vitamina D de la naturaleza. Si nosotros les vamos a dar concentrados y cosas así, van a producir menos. Es esperable. Entonces también se hace difícil que con la alimentación logremos las cantidades de vitamina D que necesitamos, ¿ya? Claro, bueno, hace 20.000 años que nosotros nos exponíamos al sol todo el día, estábamos con un taparrabo buscando cacería, quizás ahí sí teníamos la exposición al sol que necesitábamos para producir vitamina D. Hoy en día se hace mucho más complicado. Entonces ahí recién cobra cierta importancia la suplementación. ¿Qué tal si damos suplementos, ya que no estamos logrando las cantidades adecuadas? Y bueno, volvemos al temor. Oye, pero ¿qué tal si se acumula de más? Hay un protocolo que se llama protocolo Coimbra. Y el protocolo Coimbra da vitamina D a razón de más o menos 1000 unidades por kilo por día. 70.000 unidades, 50.000 unidades, 60.000 unidades diarias. Ese caso sí, bajo un control. Hemos visto que la sociedad decía, no controles, solamente suplementa. Hoy con protocolo Coimbra sí exige un control laboratorial. Midamos cómo está yendo mi paciente. Y este artículo que aplica el protocolo Coimbra, a los pacientes les estaban dando más o menos 35.000, 52.000, 29.000 unidades de acuerdo al brazo que está. No lo pongo tanto para ver los resultados de la suplementación, sino para ver la seguridad. Estamos dando hasta 50.000 promedio unidades por día sin tener efectos adversos relevantes, sin tener hipercalcemia, ¿ya? Sin tener ni siquiera una concentración de vitamina D por encima de lo ideal. Hay diferencia en los laboratorios, pero la mayoría coinciden que más de 100 nanogramos por mililitro deberíamos evitarlo. Y con el protocolo Coimbra no se logra esas concentraciones. Entonces es un suplemento que tiene cierto nivel de seguridad, de hecho tiene un buen nivel de seguridad, ¿no? Si damos lo que aplica, lo que sugiere la Sociedad de Endocrinología, 7.000 unidades diarias, que es lo máximo que sugiere, a 35.000 o 52.000, pues tenemos bastante techo por encima. Entonces podemos tener cierta tranquilidad en brindar vitamina D como suplemento a unas concentraciones como esas. En mi particular punto de vista, o mi práctica, en mi experiencia, que quizás no tiene la evidencia, pero yo se las comento de todas maneras, ¿ya? Yo suelo dar entre 10.000 y 15.000 unidades diarias. Y logro después de 3 o 4 meses concentraciones de más o menos 60, que es lo que se sugiere para enfrentar una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y por lo general no logro más que eso. Muy rara vez he tenido algún paciente que ha llegado a 80 o 90, ¿no? De hecho, muchas veces hay pacientes que no llegan a eso. Hay otros factores que hacen que no se absorba bien, problemas del sistema digestivo, el sobrepeso, obesidad, y ahí a veces incluso tengo que dar más dosis en pequeños plus. ¿Ok? Entonces, hasta ahí el panorama sobre la vitamina D. Hablemos sobre otro dato curioso. Hay un estudio bien bonito en el cual se correlaciona el riesgo de fractura de cadera con el consumo de un fermentado que se llama natto. Este natto es un fermentado que se consume principalmente en el Japón. Y hay una correlación, yo diría casi perfecta, entre las personas que consumen buena cantidad de natto con las personas que tienen menos riesgo de fractura de cadera. Y bueno,
algo tiene este nato que hace que las personas muy probablemente tengan menos riesgo de fractura de cadera. Es un estudio estadístico, es una correlación estadística, no necesariamente significa que sea causa-efecto, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta, pero si vamos un poquito más a lo que se ha ido investigando, poco a poco se empieza a vislumbrar la vitamina K. Y dentro de la vitamina K, principalmente para este caso, la vitamina K2. La vitamina K1 la conocemos un poquito más, ¿sí? Hojas verdes, hay que prohibirla cuando el paciente está tomando warfarina, ya lo conocemos un poquito más. Pero la vitamina K2 es una vitamina que no es tan fácil de conseguir como la vitamina K1. La vitamina K2 se consigue principalmente de fermentación bacteriana, ¿ya? Acá les pongo un paralelo. Esta es otra sustancia, ¿no? De todas maneras resalto esto. Pero acá nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mitocondria específicamente, una sustancia que se llama ubiquinona o coenzima Q10, que forma parte integral dentro de los complejos de citocromos, que son los cuales al final me van a producir la energía en la cadena de transporte de electrones, después de todo el ciclo de Krebs. Nuestra mitocondria, que es una bacteria que se metió a nuestras células eucariotas, ¿ya? Produce esta ubiquinona, ¿ya? Y las bacterias que son fermentadoras producen esta menaquinona, ¿ya? Es para que vean, si hablábamos de la microbiota hace un ratito, lo maravilloso que es esa interrelación que nosotros tenemos con las bacterias, no solamente que tenemos adentro como la mitocondria, sino con las del entorno, ¿ya? Esa correlación que a veces la hemos tenido descuidada y a veces hemos pensado en que solamente tenemos que enfrentarnos a las bacterias y atacarlas, y no que ellas de repente hacen algo bueno por nosotros, ¿ya? Y si hablamos de la menaquinona, se produce menaquinona de acuerdo a la longitud de la cadena, cuántas moléculas tenga acá. Puede haber una menaquinona 4 cuando tiene 4 cadenas o 7 cuando tiene 7 cadenas. De estas, la más conocida y reconocida es la menaquinona 7, conocida como MK7, vitamina K2 tipo MK7, que justamente es la que produce una bacteria que fermenta el nato, la soya, ¿no? Que es la que al final produce el nato. Y cuando vemos esas fuentes, tenemos acá el nato. Fíjense, el nato me produce 900 a 1100 microgramos por cada 100 gramos de nato. 1100. Comparada con todas las demás fuentes, que quizás las tenemos un poquito más cerca, 180, 50, 30, 20, 40, el nato produce muchísima más vitamina K2. Muchísima más. Y si vemos las otras fuentes, por ejemplo, si hablamos de huevo de gallinas, acá dice pastoreo y dieta natural, las que le llaman las gallinas libres, ¿ya? Porque recordemos que los animales tienen que procesar su alimento para producir lo que a nosotros nos sirve. Si le damos concentrados o alimentos procesados, no van a hacerlo de manera adecuada. Por eso se empieza a hablar de animales libres, ¿no? Gallinas libres, vacas de pastoreo, que producen la mantequilla de pastoreo, por ejemplo, y estos son los que me producen la mayor cantidad de vitamina tipo K2 MK7, ¿ya? Pero mucho más que esto me produce este nato. Y en el nato hay una bacteria que se llama Bacillus subtilis. Y el Bacillus subtilis es el que al fermentar la soya me produce el nato, ¿ya? En nuestro medio no he visto nato, ¿ya? No me he metido al cultural peruano-japonés, de repente por ahí sí deben tener, yo imagino que sí, ¿ya? Pero no he visto nato en otro lugar, ¿ya? Y bueno, hemos visto que puede ser muy interesante, muy importante el nato. Y cuando se empieza a investigar la vitamina K2, ¿ya? Se empieza a ver muchos efectos en diferentes órganos, algo parecido a lo que pasaba con la vitamina D. La vitamina K2 y su potencial terapéutico en enfermedades reumatológicas, cardiovasculares, enfermedades crónicas del riñón, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, osteoporosis, osteoartritis. Realmente son muchas y sería muy largo de detallar todas. Vamos a centrarnos quizás en lo más importante cuando hablamos de vitamina D y de vitamina K. Y es esta interacción de aquí. La vitamina D, recordemos que nos ayudaba a tener más calcio circulante. Fuera del tema inmunológico, que es muy bueno, también nos ayuda a tener más calcio circulante. Y si yo tengo mucha vitamina D, puedo tener mucho calcio circulante. Y si tengo mucho calcio circulante, se puede fijar en lugares donde yo no quiero que se fije, ¿ya? Uno de ellos es el sistema cardiovascular. Los ateromas que tenemos se calcifican, ¿ya? Y nosotros no queremos que se calcifiquen, ¿sí? Entonces, se vio que la vitamina K2, ¿ya? Tiene una función de carboxilación, tiene en esta enzima, gamma-glutamil carboxilasa, y lo que hace que la osteocalcina inactiva se convierta en osteocalcina activa. Y esta va a lograr captar las moléculas de calcio y meterlas al hueso. Entonces, no es suficiente con tener vitamina D circulante para el hueso. Yo necesito que ese calcio se meta al hueso. Entonces, la vitamina K2 es un buen complemento para lograr eso. Y no solo eso, sino que la vitamina K2 también activa una proteína de la matriz. Y la proteína de la matriz lo que hace es que el calcio no se fije en las arterias. Entonces, lo que va a buscar es que el calcio se fije al hueso y no se fije en las arterias.
Y si yo de base tenía un poco de temor todavía de dar vitamina D por el riesgo del calcio, de la hipercalcemia y las calcificaciones ectópicas, pues con mayor razón debería decir, oye, ¿qué tal si le ponemos vitamina K2 para disminuir ese riesgo? ¿Ya? Entonces, por eso es que estos dos elementos, tanto la vitamina D3 como la vitamina K2, especialmente la vitamina K2 tipo MK7, tienen un efecto sinérgico muy importante. Entonces, la vitamina D3 tiene todos sus efectos, efectos a nivel inmunológico, efectos en la sensibilidad a la insulina, absorción de calcio, ¿ya? Y si yo le agrego vitamina K2, voy a tener la activación de proteínas dependientes de carboxilación, principalmente la osteocalcina, para que se fije el calcio al hueso, ¿ya? Y las proteasas de la matriz que van a hacer que el calcio no se fije hacia la arteria, se fija al hueso y no se fija hacia la arteria. Por eso es importante, si yo quiero suplementar vitamina D, agregarle vitamina K2, para tratar de mejorar su perfil de efectividad y disminuir su riesgo de efectos adversos. Ahora, y esto es todavía teórico, o ya tiene respuesta clínica, pues ya hay revisiones sobre eso, ¿ya? Sobre el efecto clínico de esta interacción sinérgica entre vitamina D y vitamina K, en este caso vitamina D3 y vitamina K2 tipo MK7, para la salud ósea y cardiovascular. Bueno, eso es un ejemplo de ello, pero ya tenemos muchos ejemplos de cómo esta interacción podría ser muy beneficiosa desde el punto de vista clínico. Como conclusiones, quería traerles esto. Primer punto, la vitamina D muestra un rol importante en el desempeño del sistema inmunológico. Lo hemos visto desde el punto de vista preclínico, desde el punto de vista clínico. Muchas veces se requiere suplementación con vitamina D. Yo diría casi siempre, ¿ya? Porque si hacemos un testeo, mucha gente tiene deficiencia. Si queremos obtenerla de una manera más natural, es muy complicado de hacer. Entonces, casi todos necesitamos una suplementación con vitamina D. Hay un buen margen de seguridad en la suplementación con vitamina D. Hemos visto el protocolo Coimbra, que daban 50.000 unidades diarias y todavía no tenían efectos adversos relevantes. Y la vitamina K2, tipo MK7 en especial, muestra sinergia con la vitamina D, potencia su efecto beneficioso y nos protege de posibles efectos adversos, principalmente a nivel cardiovascular. Muy bien, es lo que quería compartir con ustedes hoy día. No sé si hay preguntas. Sí, doctor, dígame. Vamos a hacer el micrófono. Doctor, muy interesante porque justo estaba conversando con el laboratorio y más o menos yo hace tiempo ya utilizo así vitamina K con K2 con D3, pero de otros ya hace por lo menos, pero el problema es el tiempo. ¿Cuánto? Yo lo utilizo ya 3 meses, 4 meses, no sé cuánto, 6 meses, 1 año, de repente cada 6 o 4 meses retirarlo y luego volver. Eso es lo que quería saber. Correcto. Bueno, ahí no tengo muchas revisiones sobre cuánto tiempo dar, no hay un protocolo, de hecho, 7.000 unidades diarias toda la vida, cuánto tiempo dar, ¿sí? Lo que yo suelo hacer en ese caso es por un perfil de seguridad, yo le doy a mi paciente dosis altas durante 3 o 4 meses, cuando logro las concentraciones adecuadas, lo que hago es disminuir la dosis a una dosis de mantenimiento, que suelo darla entre 1.000 y 2.000 unidades diarias, y después cada cierto tiempo, igual 3 o 4 meses, vuelvo a usar vitamina D y veo si le ajusto esa dosis de mantenimiento. Y por lo menos mi meta suele ser mantener la concentración de vitamina D en 60 o alrededor de 60, 70 en mis pacientes, y lo suelo hacer por lo general con esas 1.000 o 2.000 unidades diarias de mantenimiento. Doctor, felicitaciones por su excelente disertación. Sin embargo, llama la atención las megadosis que se estaría aplicando de vitamina D frente a la dosis usual. Indudablemente hay razones y los cambios en el estilo de vida deben ser una de las primeras causas para esa disminución o mayor necesidad que tenemos de aporte de vitamina D. No sé si también influye en alguna forma importante el uso diario en verano y en invierno de los bloqueadores. De repente también influye, su tema de repente nos orienta un poco. Sin embargo, me gustaría conocer los efectos colaterales, porque no hablamos de efectos a corto plazo. Hablaríamos lo más probable de efectos a largo plazo y de efectos serios, como por ejemplo en el problema cardiovascular.
que no se va a ver en un tiempo tan corto, dependiente de por cuántos años se hace el seguimiento de un estudio. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Esa es una deficiencia que tenemos en los estudios. Como les he mostrado, muchos de los estudios tienen seguimiento de 12 semanas, 24 semanas y por ahí paran. Y no tenemos un tiempo más largo de seguimiento. Ya, en ese caso, bueno, habría que poner en una balanza qué tanto estoy beneficiando a mi paciente y qué tanto perjuicio le podría realizar o qué tanto puedo yo aportar para disminuir ese posible perjuicio que estoy haciendo. Cuando veo pacientes con vitamina D, con suplementación con vitamina D, si logran concentraciones altas, en teoría lo que podría pasar es que empieza a haber un aumento del calcio o una alteración del metabolismo del calcio, paratormona y hormonas similares. Por lo menos en el tiempo de evaluación que yo suelo tener con mis pacientes, no estamos hablando de 1 año, 2 años, quizás no mucho tiempo más, no he logrado ver eso. Ahora, si hablamos del efecto a nivel cardiovascular, es un poquito más difícil de medir, ¿ya? Porque ahí sí, pues yo tengo la calcificación de las arterias, ¿cómo la mido yo laboratorialmente? Tendría que hacer un score de calcio acá, un score de calcio acá unos meses, o a 1 año, o a 2 años, o 3 años, es un poquito más complicado. Yo creo que lo que mejor podríamos hacer nosotros para disminuir el riesgo de que esto suceda es justamente complementar con la vitamina K2, que es la que me podría disminuir ese riesgo de calcificación arterial, ¿no? Entonces, balanceando siempre el riesgo-beneficio de mi paciente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te saluda la doctora Maritza Vidal, justamente soy reumatóloga y subespecialista en enfermedades óseas, veo todo el tema de vitamina D. Quería hacer una consulta, ya que usted ha mencionado dosis altas diarias con la finalidad de lograr niveles 60 o 70, que últimamente estamos viendo mucho porque está de moda la medicina funcional. Yo quiero saber qué piensa usted de los mecanismos compensadores en el cuerpo con dosis elevadas de vitamina D, especialmente qué puede suceder con el FGF23 cuando administramos dosis muy altas. Ok, sí, es una pregunta también muy importante. Claro, nosotros cuando estamos recibiendo dosis muy altas de vitamina D, podríamos empezar a tener algún otro problema por otro lado. Recordemos esa imagen del metabolismo, que es muy complejo, ¿no? Si yo meto un poquito por acá, tengo un efecto por allá, ¿ya? Bueno, es también complicado porque no tenemos medidas de eso. O sea, no es que alguien haya hecho el seguimiento de algunos otros factores que pueden estar alterándose sobre esa parte, ¿ya? Como siempre, yo lo que busco es equilibrar el riesgo y el beneficio. Cuando doy dosis altas, las solemos dar por un tiempo determinado, 2 meses, 3 meses de dosis altas de vitamina D, y después bajamos a una dosis mucho menor. Esa sería, desde mi punto de vista, el aporte en ese caso. Una vez que logro el efecto y sobre todo veo la respuesta clínica de mi paciente, empiezo a disminuir y doy la dosis mínima necesaria para tratar de mantener por lo menos una concentración adecuada. Es un poquito complicado también porque, como hemos visto, esas concentraciones de 20 o 30, que es la que se sugieren como normales, tienen una base principalmente ósea. Y no tienen una evaluación de otros factores que podrían estar relacionados con el metabolismo de la vitamina D. Solamente hueso, paratormona, calcio y nada más. Entonces, ¿qué tanto beneficio tengo otros niveles? ¿O dejaría de tener si es que doy dosis más bajas? Todavía faltaría por ver, ¿no? Doctor, en realidad me ha dejado confundido, bastante confundido, tengo que confesarle, ¿no? Primero, si nos remontamos a la historia de la medicina, cuando por el intento del mejoramiento de la artritis reumatoide, que entonces utilizaba mucho la aspirina, pues uno de los investigadores que ganó premio Nobel sacaron los corticoides y milagrosamente todos mejoraban, pero con el tiempo se llegó a demostrar de que muchos tenían efectos secundarios porque no se hizo la vigilancia a largo plazo. Ahora estamos frente a lo de la vitamina D, que en primer lugar no es necesario hacer el dosaje de cómo está, si necesita o no necesita la vitamina D, sino se parte de una premisa de que todos prácticamente necesitamos. Pero mire usted que no sabemos la dosis, porque si usted ve en el mercado la vitamina D, hay desde pequeñas dosis de 1000 unidades, usted encuentra hasta 25.000 unidades, ¿no? Y entonces yo estoy intrigado porque a las finales no voy a, si al inicio no dosé vitamina D, ¿cómo puedo hacerlo después? O sea, la verdad es que estoy intrigado con esto, doctor. Correcto, sí. Sí, bueno, y creo que es un punto importante, ¿no? Cuando una ponencia genera más dudas, creo que es mejor.
porque nos hace replantear las cosas y volver a investigar sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de la recomendación de no dosar vitamina D de inicio, es la recomendación que da la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, ¿ya? Porque consideran, no parten de un considerando necesariamente médico, sino de un considerando económico práctico, porque si yo empiezo a dosar vitamina D antes de empezar a dosarla, a indicarla, perdón, voy a empezar a tener muchos más costos cargados y voy a retrasar la administración de vitamina D. Pero en mi particular punto de vista o mi particular práctica, yo sí suelo dosar vitamina D de inicio, porque sí me gusta ver cómo empezó mi paciente, después de un tiempo de esta dosis que le estoy dando, cómo está reaccionando, para tener más o menos una forma predictiva de ver cómo va a ir mi paciente en adelante, ¿ya? Sobre todo si estamos dando dosis alta, creo que sí es importante eso, ¿no? Si damos quizás las concentraciones que sugiere la Sociedad de Endocrinología, podríamos tentar en no dosarla, pero si estamos dando dosis más altas que ellas, estamos prácticamente obligados a dosarla, ¿no? En el protocolo Coimbra, que es el que utilizaba dosis muy altas ya, obligatoriamente era dosar, porque tenemos que tener esa responsabilidad de ver cómo va mi paciente, ¿no? Para no tener efectos adversos. ¿Hay alguna pregunta más, colegas? Bueno, sin más preguntas, les agradezco mucho la presencia y la asistencia.